Dios les bendiga, amada iglesia, amados oyentes que nos ven a través de estos medios. Estamos avanzando en el tiempo. Estamos en el tiempo Cronos en nosotros, en el tiempo Kairos de Dios, donde va a suceder un evento hermoso en el cual el Señor viene preparando ya su iglesia. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este tiempo, cómo Él viene preparando su iglesia. Así que prestemos atención a lo que Él nos habla, a lo que Él nos quiere decir. Como he dicho, dice la palabra que lo que es de provecho, lo tomemos, y lo que sintamos que no, lo desechemos. Pero sabemos que la palabra dice, Isaías 55, que va a ser a lo cual fue enviada. Así que vamos cerrando nuestros ojos y que sea en esta hora en nuestro Señor quien nos dé la dirección, quien nos dé la guianza, quien hable a través de mis labios y pueda ser efectivo tanto para ustedes como para mí. Querido Padre Dios, te doy gracias porque nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Tu misma palabra dice que es el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, que fuimos salvos no por obras, sino por la justicia de tu Hijo, quien trajo al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, a ese Dios hermoso que está haciendo una obra perfecta en nosotros. En esta hora permite, mi Dios, poder expresar lo que tú quieres que exprese y podamos, Señor, prestar oído, que nuestro oído esté atento para los acontecimientos, Señor, que van a suceder. De hecho, mi Dios, yo sé que estamos viviendo un tiempo difícil en la tierra, pero estamos viviendo un tiempo hermoso en ti, mi Señor. Te damos gloria y honra, Padre, y haznos instrumentos de tus manos, y que siempre, Señor, sepamos que somos vasos de barro, donde el único tesoro es tu Santo Espíritu que mora en nosotros. La excelencia es de Él, y nosotros somos quebrables. Mi Dios de los cielos, este tabernáculo, mi Dios, se deshace, mas lo que está dentro de nosotros es por la eternidad, hasta la eternidad. Gracias, Dios Espíritu, por tomar lugar en nuestros corazones y llevar a cabo la labor para este tiempo. Te honramos, Señor, y te pedimos que visites cada familia, cada hogar, que puedas entrar, Señor, al corazón de cada uno y puedas tú hacer habitación en ellos. Señor, desde ya, mi Cristo amado, todo lo que no es tuyo, tú lo canceles. Tu Padre Celestial tomes lugar en todo y se manifieste tu poder de una manera sobreabundante. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi amada iglesia. Hemos estado hablando sobre los verdaderos adoradores. Y el verdadero adorador es aquel que se mete en la presencia de Dios, que tiene relación con Dios, intimidad con Dios, que escudriña su palabra, que es donde Él está produciendo un cambio en nuestras vidas. El verdadero adorador es el que ha llegado a conocer a su Señor, quién es Él y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios, cuando nosotros reconocemos verdaderamente que Él es el todo, entonces vamos a aprender a adorar a ese Cristo de la gloria y vamos a aprender a deleitarnos en Él. Y yo quiero hablar algo que siempre el Señor lo pone en mi corazón, y es en Romanos capítulo 12 y su versículo 1 y 2, que sé que todos lo conocemos, quizás hasta de memoria lo sabemos, pero no se trata de que la palabra la sepamos de memoria, pero no la accionemos. O sea, lo que Dios quiere es que la palabra actúe en nuestra vida, que la palabra limpie nuestra vida, que la palabra regenere lo que tiene que regenerar dentro de nosotros. Porque muchas veces no sabemos los versos, los capítulos, pero en sí no hay una acción de ella en nosotros. Entonces quizás esto ya no lo sabemos de memoria, pero Dios quiere que compenetremos en ellos y actuemos en ellos. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, decía el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo está hablando aquí de los que hemos recibido a Cristo por medio de la fe y que tenemos que llevar una labor en nuestro ser. ¿Por qué lo digo? Porque aquel que no conoce la voluntad de Dios se mueve en su voluntad. Usted sabe que nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu le pertenece a Dios. Nuestra alma es la que nosotros debemos de cuidar con temor y temblor. ¿A dónde va a ir? Y nuestro cuerpo en sí debe tener cuidado basado en nuestro espíritu, en nuestras emociones, alma, mente, corazón. Pero nuestro espíritu tiene que estar ligado al Espíritu de Dios. Porque lo he dicho una y otra vez, que el Espíritu Santo en este tiempo, que son las primicias de Dios, Él está llevando a cabo una labor muy grande en nuestras vidas. Y es el lavamiento de la regeneración de nuestro ser interior, ahí donde nosotros no podemos llegar a nuestro subconsciente e inconsciente, donde solo Él tiene potestad de ella. Ahí es donde Él está haciendo un lavamiento por medio de la palabra, una regeneración, regenerando todo lo que estaba afectado en nuestro ser interior y renovando, trayendo una renovación. En este tiempo que estamos viviendo, donde hemos visto desde el 2020 todo lo que ha venido transcurriendo, es triste los acontecimientos a nivel mundial que se han dado a través de una enfermedad, de una pandemia, donde muchos han muerto. Pero en sí, nosotros como iglesia tenemos que entender por medio del Espíritu los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que cuando el Espíritu Santo viene y entra en nosotros, Él empieza a hacer una labor hermosa en nuestras vidas y Él nos va a hacer entender los tiempos que han de acontecer. Pero si usted y yo no buscamos el rostro de Dios, si nosotros no escudriñamos su palabra y escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra, nunca vamos a saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Él. Y entonces no vamos a saber estos tiempos que se nos han avecinado ya, en los cuales podemos ver la tragedia que está pasando en el mundo, que ha consternado nuestro corazón. Mas, sin embargo, podemos ver que la iglesia ya no es la misma. Que la iglesia que Dios está preparando es una iglesia que ha prestado oído, que ha alertado su corazón por medio del Espíritu. Hablamos de oídos espirituales, de ojos espirituales, porque los ojos espirituales son los que iluminan y nos dan el entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, en este tiempo, el Señor ya no es una iglesia metódica. Ahora es una iglesia donde ha tomado acción nuestro precioso Espíritu Santo, donde Él está hablando directamente al corazón y está haciendo transformaciones por medio de la palabra. La iglesia en sí ya no es que nosotros nos preocupemos por muchos quehaceres. Ya no es el tiempo que vamos a hacer esto, aquello, sino que el tiempo de la iglesia es preparar a la novia, y la novia solo se prepara por medio de la palabra, por medio de instruirnos a tener una comunión e intimidad con Él para que lo conozcamos. Y por medio de ese conocimiento que vamos teniendo de Él, vamos siendo transformados. Va habiendo una metamorfosis en nosotros, como lo que sucede con la mariposa, que primero es un huevo. Se va desarrollando en varias etapas hasta que se forma una mariposa, y esa mariposa ya no vuelve a ser como antes.
Eso es lo que Dios está haciendo y eso solo lo va a hacer, iglesia, amada iglesia, por medio de su palabra, por medio de que usted lo conozca a Él. Y usted no lo puede conocer si usted no tiene una relación íntima con Él, caminar con Él, dormir con Él, levantarse con Él, tener una relación de 24 horas y pasar tiempos, como les he dicho en estos tiempos, tiempos a solas con Él, porque solo a través de esos tiempos a solas es donde nosotros lo vamos a conocer y vamos a conocer su perfecta voluntad. Y dice, Dios lo que quiere es, decía el apóstol Pablo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? No es que usted se meta latigazos, usted camine de rodillas, distancias y se destroce sus rodillas. Eso no le interesa a Dios porque Él mismo dice que es mejor la obediencia que los sacrificios humanos. Y uno de los sacrificios para el ser humano ha sido la obediencia, porque no queremos nosotros obedecer a la palabra e integrarnos en sí en lo que es la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios. Dios nos ha dado un libre albedrío, pero en ese libre albedrío usted puede decidir hacer su propia voluntad o hacer la voluntad de Dios. Ceder el libre albedrío a Dios para que Él haga su perfecta voluntad significa que Él va a obrar y nosotros vamos a conocer verdaderamente quién es Él. Y ante todo, la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos y nos humillemos delante de Él. La sumisión es importante. Sujetarnos a Él es importante. Ese es el sacrificio que habla el apóstol Pablo aquí cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El hombre no está acostumbrado a obedecer a Dios. El hombre está acostumbrado a rebelarse ante las cosas, ante las circunstancias, ante los reglamentos, ante las condiciones, ante los mandatos. En sí, el hombre se rebela siempre contra eso. Entonces, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es, en obediencia a Dios, sujetar nuestro ser completo a lo que dice su palabra. ¿Y qué le dice su palabra? Yo orando le decía, Señor, transformas una transformación en mi ser. Tu palabra dice que quitemos la viga que está en nuestros ojos, porque nos preocupamos más por la paja que tiene nuestro hermano. Y en sí, una viga tapa completamente y ya no nos deja ver realmente quiénes somos nosotros y empezamos a ver a otros. Entonces es necesario que la palabra de Dios pueda quitar la viga y empiece a trabajar en nosotros. Y yo decía, estamos tan interesados nosotros en que los demás cambien, cuando Dios está interesado en que usted y yo cambiemos. O sea, hoy el Señor me decía, tú has pedido que cambie a fulano, a sutano, a mengano, cuando quien tiene que cambiar eres tú. Yo dije, sí, Señor, quita la viga de mis ojos que me han hecho ciega y no me hacen ver mis defectos, mis debilidades. Y tú estás trabajando a través de tu palabra, nos haces ver nuestros defectos, nuestros propios defectos, porque tú nos amas y tú nos estás limpiando a nosotros mismos. Entonces Dios requiere de que usted, dice que ¿qué? Que presente su cuerpo en sacrificio vivo. Santo quiere decir separado, y esa separación la hace nuestro precioso Espíritu Santo, que nos aparta de los deseos de la carne para colocarnos en el fruto de Él, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, donde trata de nuestro interior, trabaja nuestro interior el fruto, el amor, el gozo
Y ahí va a venir la paz. Paz para con nuestro prójimo. Vamos a tener paciencia en el tiempo con nuestro prójimo. Vamos a ser benignos. Vamos a ser bondadosos. Pero ante todo nuestro carácter, que es mansedumbre y templanza. Eso es lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Cuando nosotros le cedemos nuestro ser a Él, Él nos separa. Como decía el apóstol Pablo, poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las circunstanciales, no en las que nos rodean, sino que empecemos a ver todo lo de arriba, porque para allá vamos. Allá es nuestra eternidad. Aquí somos peregrinos. Y es algo que casi no se predica en la iglesia, que solo estamos de paso, porque debiera de hacerse énfasis en que no nos acomodemos a esta tierra, porque solo estamos de paso. Usted y yo, nuestros hijos y todos están de paso. Y dice aquí, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que sea agradable a Dios, que es lo que nosotros podemos hacer en nuestro ser natural. Eso nosotros lo podemos hacer. Cuando nosotros ponemos dedicación, y dice, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos a las circunstancias. No nos conformemos a lo que este mundo quiere darnos. Yo sé que Dios nos quiere dar, que disfrutemos, pero no nos acomodemos a ellas, porque un día, tarde o temprano, partiremos. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir transformar? Es lo que le decía. Tiene que haber una metamorfosis aquí en nuestra mente. Tenemos que renovar, porque Dios dice que limpiemos nuestras conciencias. Si nos vamos atrasito al capítulo 1 de Romanos 1, su versículo 21, vamos a entender la mente que todavía no ha sido aprobada, sino que es reprobada. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea que esta gente conoció a Dios, pero en su conocimiento no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Nunca hubo gratitud en sus corazones y nunca glorificaron su nombre, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Envanecerse es que se sublevaron a su intelecto, creyendo ser sabios. Dice que se hicieron necios. ¿Por qué? Porque una nube de oscuridad entenebreció su corazón, y esa luz que es Cristo no pudo dar luz en ellos. Y cuando no hay luz, hay una mente reprobada. Aceptamos todo lo de afuera, todo lo externo, pero no aceptamos lo interno, porque aún el velo no ha sido quitado de nosotros. Y porque el velo no ha sido quitado, vivimos todavía cubiertos, cuando Dios quiere que vivamos encubiertos. O sea, que quitemos ese velo, desvelemos y podamos ser transformados por medio de la palabra. Que miremos la palabra como un espejo para nosotros, donde somos transformados de gloria en gloria, como a la misma imagen de Dios. O sea, solo la palabra de Dios nos va a llevar a la imagen de Dios. Aquella creación que hizo Dios al principio, cuando hizo a Adán y Eva, dice que los hizo a imagen y semejanza, pero todo eso se perdió en la desobediencia. Mas ahora dice Dios que solo por su palabra vamos a ser transformados. ¿Cómo dice? Transformados en su misma gloria. Como en un espejo, dice que a su misma imagen, por medio del Espíritu. Usted tiene que mostrar la imagen de Dios, la evidencia de Dios.
Y muchas veces estamos mostrando nuestra evidencia humanamente, pero lo espiritual no aparece en nosotros porque aún no nos hemos transformado por medio de la renovación de su palabra. Porque no acudimos a su palabra, porque no escudriñamos su palabra, porque no tenemos tiempo para su palabra. Y solo ella es la que está preparando a la novia hoy con los atavíos, porque ustedes recuerdan a Esther, que fueron 6 meses de mirra, donde Esther fue purificada, que representa a la iglesia. Pasamos por diferentes niveles de purificación, en los cuales el Señor se muestra a nosotros cuál es, para ir quitando las asperezas de nosotros, para luego colocar los perfumes y los afeites, que es lo que el Espíritu Santo labora ahora en la iglesia. La iglesia debe de ser concentrada en una relación entre Dios y nosotros, donde el Espíritu Santo nos habla, donde el Espíritu Santo nos renueva de día en día. Dios en este tiempo está tratando individualmente porque Él quiere, como dice aquí, nos separa, nos santifica. Primero presentamos nuestro cuerpo, nos separa. Dice que, porque este es el culto, este es nuestro culto racional, que seamos agradables a Él. Entonces Esther, para presentarse con el rey, tenía que, sus poros físicos tenían que despedir el aroma de los afeites y las fragancias que había hecho aquel eunuco en el tratamiento de su ser. El Espíritu Santo está haciendo ese tratamiento con nosotros. Ya no tenemos que enfocarnos en tantas cosas que antes hacíamos, sino que el enfoque es la palabra, la oración, la comunión, la intimidad. Porque cómo usted puede purificar su conciencia, cuando aquí dice la conciencia que no ha sido aprobada, sino que es reprobada, es aquella que conoció a Dios, pero no quiso glorificarlo, ni quiso darle gracias, sino que se envaneció, se exaltó en lo de Él, y su corazón se entenebreció, se oscureció, y creyendo ser sabios, ellos en la sabiduría humana se hicieron necios. Ahí lo dice en el 22, y dice, y cambiaron la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es corruptible. Si ustedes han leído la transfiguración de Dios cuando estaba Elías y Moisés, y aquí en la tierra estaba Jacobo, Juan y Pedro, cuando Él se transfiguró en el cuerpo incorruptible, mostrando su gloria a estos 3 varones, que es lo que nosotros tenemos que mirar, a un Cristo glorificado. Pero ese Cristo glorificado solo nos lo puede mostrar el Espíritu de Dios. Y estos hombres dicen que cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, y lo hicieron a semejanza, dice, de hombre corruptible. Quisieron hacer a Dios como un hombre que tiene un cuerpo de pecado. Dice ahí, un hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira. Decidieron no creer en Dios y creer a las mentiras de Satanás, porque dice que Satanás es el príncipe de este mundo y en él no hay verdad.
En él solo existe la mentira. Él engaña. Mas sin embargo, estos hombres decidieron cambiar la verdad por la mentira, cambiar a Dios por Satanás, por las obras de Satanás. Y Satanás los llevó a tal extremo a cometer errores o horrores, porque de errores a horrores son más horrores, porque dice, cambiaron, dice, la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos en sí mismo, la retribución debida a su extravío. Y recibiendo, dice, a sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy Dios quiere que usted tenga una mente aprobada y no una mente reprobada. Entonces dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo. No os conforméis, porque quien gobierna este siglo es el príncipe de las tinieblas. Pero dijo Jesús, me es necesario que yo me vaya, porque viene otro que nada tiene en mí, y es el príncipe de este siglo. Dijo Jesús en Romanos, en San Juan, si usted, para que no diga de que nosotros no nos basamos en la palabra, cuando Dios dice de que allí en el 14:28 dice, cuando Jesús ya iba, vamos a leer el 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos prepara ahora. Y dice, la paz os dejo, y la paz que estaba dejando era al Espíritu Santo, porque Él es nuestra paz. Pero también dice, mi paz os doy. Ellos son uno solo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Yo no os la doy, dice, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se debe de turbar nuestro corazón, ni debemos de tener miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy, pero vengo. Ah, qué lindo, ¿verdad? Porque dice, voy y vengo. Y es lo que nosotros estamos esperando. Pero para poder esperarlo, usted y yo tenemos que pasar por el proceso de la mirra, de la purificación, del lavamiento, de la regeneración y la renovación que dice Tito en su capítulo 3. Que nosotros somos salvos no por obra, sino por la justicia de Jesucristo, porque Él nos justificó en la cruz del Calvario. Y eso nos trae a nosotros un lavamiento. Y vamos a ir ahí para que, como les digo, que todo tiene que ser basado en la palabra. Y dice en el 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Usted por la misericordia de Dios ha sido salvo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces, ¿quién nos renueva? ¿Quién nos lava si no es la palabra y la hemos hecho a un lado? Hacemos nuestros cultos de tantas actividades y hacemos a un lado lo que trae purificación, lo que trae regeneración, lo que trae renovación, lo estamos haciendo a un lado. Pero más sin embargo,
aquellos que han puesto atención a este tiempo van a entrar a ese periodo de purificación y santificación para poder estar en ese tiempo donde dice aquí que estábamos leyendo en el 14, 28, habiendo oído que yo os he dicho, voy a preparar morada. Voy a preparar. Dice que, pero voy a venir y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dice, no hablaré ya mucho, dice Jesús, con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. Cuando usted es transformado y regenerado por Dios, por su palabra, Satanás no tiene nada en usted. Si no tiene nada en Cristo y Cristo está formado en usted, él no tiene nada. Pero el evento que nosotros estamos esperando es el regreso, no a reinar, porque hay un periodo de 1000 años. No, él vendrá por su iglesia y la levantará y la llevará a qué lugar, no lo sabemos. Y cuando la levante, dará inicio ese juicio sobre la tierra, donde el glorioso y santo Espíritu no estará en el corazón de los hombres. Y ahí es donde se va a desarrollar, ¿sabe? Esa persecución. Y es donde el pueblo de Israel se va a levantar en el período de la gran tribulación. Usted sabe que ellos han sido enseñados a dar todo. Todo. Ya la iglesia no estará en ese período. Pero aquella iglesia que renovó su entendimiento, su mente, sus pensamientos a través de la palabra, y entendió cuál era la voluntad agradable y perfecta de Dios, y está caminando en la agradable y perfecta voluntad de Dios, porque conoce a su Señor, y su Señor le conoce a él, y su Señor le habla, y ya no hay necesidad que otros nos hablen cuando Él nos habla interiormente. No digo que vamos a hacer a un lado a los profetas, no, porque usted puede el profeta traer una palabra a usted, pero en sí nosotros estamos viviendo en la gloria del Espíritu Santo. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 3, el 8, habla de una buena conciencia. Y la buena conciencia que fue reprobada en el 1:21 de Romanos, dice aquí, finalmente nos ordena Dios, el apóstol Pablo por la palabra de Dios, sed todos de un mismo sentir. La iglesia tiene que estar en un mismo sentir. Seamos compasivos, dice, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, porque el padre de las mentiras, los que aún han sido reprobados, han cambiado la verdad por la mentira.
Pero usted puede seguir leyendo ahí, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si nosotros nos vamos a segunda de Pedro, en su capítulo 2, dice, tiene como un título, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo. O sea, anteriormente, usted sabe que hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento. Cuando Jeremías hablaba verdad, Ezequiel hablaba verdad, pero habían otros que hablaban mentira, que decía que venían tiempos buenos. Y decía Jeremías, si ustedes no se arrepienten y no son renovados en su mente, viene el mal sobre esta ciudad. Jeremías decía que había que haber un arrepentimiento, una renovación, una transformación de la mente de ellos. Porque si no venía destrucción, otros decían, no, viene bendición. Y la gente le creyó más a la mentira que a la verdad. Hoy Dios habla a su corazón y habla a mi corazón. ¿A quién le estamos creyendo más? Si no nos arrepentimos y no renovamos nuestro entendimiento, y ya no nos seguimos acomodando a este siglo, conoceremos la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Y dice que en ese tiempo el pueblo le creyó más a los falsos profetas. Pero ahora habla a su iglesia y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En este tiempo tenemos que tener cuidado con los falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, donde mucho vamos a decir, qué bonita palabra, pero dentro de esa palabra va a estar la levadura que habla las parábolas de Mateo 13. Encubiertamente van a introducir herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Iglesia, como en el tiempo antiguo, estamos nosotros en un periodo ahora donde si usted no busca de la presencia de Dios, si usted no se somete a estar a solas con Dios y tener una relación íntima con Él, conocerlo y deleitarse en Él y llegar a conocer quién es ese Dios maravilloso, vamos a caer en este error, que le vamos a creer más a la mentira que a la verdad. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿qué no con nosotros? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el tiempo de Noé, dice que Noé predicó la palabra de Dios. En el momento que él estaba haciendo el arca, él le hablaba a la gente, a los espíritus que estaban muertos, que dice allí en Primera de Pedro, que estábamos leyendo, que debemos de tener una buena conciencia, y lo dice
allí en el 3:18, porque también Cristo dice, padeció una sola vez por los pecados, una vez, ya no va a padecer más por los pecados. El justo, Él era el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles eran los espíritus encarcelados? Son los que hoy están también. Hay muchos espíritus encarcelados que no han salido de sus prisiones y tomar la vida de Dios. Venir a vida, y son las almas que aún no han venido ni han recibido a Cristo. En aquel tiempo de Noé, Noé les predicó por medio de Dios. O Dios utilizó a Noé para predicarles, para que se arrepintieran. Pero ellos no creyeron a lo que Noé les predicaba. Y todos fueron, ¿qué? Consumidos por el agua. Y solo se salvaron Noé y 7 personas más. Y dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde esto ahora nos salva, dice, no quitando la inmundicia de la carne, porque nosotros vamos a ser transformados cuando Cristo venga por su iglesia. Nuestros cuerpos corruptibles se transformarán en cuerpos glorificados, en cuerpos corruptibles, en cuerpos de gloria con Dios. Y dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Hoy Dios quiere traer una aspiración de una buena conciencia para que conozcamos la voluntad de Dios agradable y perfecta para este tiempo. La mentira está en el mundo y van a querer opacar la verdad por la mentira, porque van a meter los maestros, los profetas fueron en el antiguo, pero los maestros hoy encubiertamente van a meter herejías. Si usted no se somete al Espíritu de Dios, a la palabra, a lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy, de seguro que si no nos sometemos y no buscamos el rostro de Dios, vamos a ser engañados y vamos a caer en las mentiras de ese príncipe. Pero el que escucha, como dice Dios, que escuchemos, el que tenga oído para escuchar, escuche lo que Dios dice hoy. Preparémonos, iglesia, en la purificación de su palabra, de su verdad, para que el Espíritu Santo nos adorne y ponga los atavíos en nosotros, y cuando Cristo venga en las nubes, nosotros seamos levantados, estemos vivos o muertos. Sépase una cosa, hay 2 cosas en nuestra vida. Si Cristo viene hoy, dice que los que ya murieron en Él serán levantados y juntamente nosotros con ellos, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que tienen una conciencia limpia, que han purificado sus conciencias por el lavamiento de la palabra. Pero hay otra, que si hoy nosotros no recibimos la verdad de Dios y morimos en la mentira, y hoy morimos a este mundo, después de esto, en el Seol no hay esperanza. Recuerde la parábola del rico y Lázaro. El rico fue al infierno y Lázaro fue al seno de Abraham. El rico rogaba que Abraham le diera de beber agua, aunque sea unas gotitas mojaran su lengua, pero le dijo a Abraham, hay un abismo entre este lugar y donde tú estás. Él le dijo, envíen personas para que mis familiares se arrepientan. Y dijo Abraham, ya los tienen en medio y no les creen.
¿A qué le creemos más? ¿A la verdad o a la mentira? Mientras hay vida, hay esperanza. Hoy hay esperanza para su vida, pero ya muerto, ya no hay solución. No existe el purgatorio. Muerto, si no hizo en vida lo bueno y murió, solo le espera una expectación de juicio. Hoy es el día que Dios quiere que nosotros purifiquemos nuestra conciencia por la verdad, lo que nos da vida. Si usted quiere recibir a Jesús en esta hora, prepare su corazón y diga estas palabras. Querido Padre Dios, reconozco que enviaste a tu Hijo en rescate de mi vida, que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino. Como dice, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Yo hoy reconozco eso y acepto a tu Hijo amado en mi corazón para que inicie a través de su Santo Espíritu un lavamiento de regeneración y de renovación en mi interior. Te recibo como mi Salvador. Mi Dios, entrónate en mí e inicia ese proceso. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, usted necesita de tener una relación con Dios. Necesita de escudriñar la palabra. Busque ayuda. Busque ayuda. Quizás no sabe aún cómo comunicarse con Dios. Nosotros vamos a estar orando para que Dios le dé la dirección y pueda usted acudir a donde le van a ayudar para poder crecer en la verdad. Cierre sus ojos, vamos a dar por terminado este estudio. Querido Padre Dios, te damos gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y te damos gracias, Señor, porque estás preparando a la iglesia. El que tenga oído, dice tu palabra, que oiga lo que tú hablas. Porque el tiempo, Señor, donde muchos han dejado, Señor, la verdad por la mentira, que tú alertes a los tuyos, Padre, sabiendo que tu iglesia no es una gran cantidad, es la tercera parte, mi Dios, la que será levantada. Aquellos, Señor, que sean fieles hasta el fin, como dijo el apóstol Pablo, he corrido la carrera. Él corrió una carrera, Señor, donde habían obstáculos, donde tuvo que pelear batallas, pero dice que mantuvo la fe. Y ahora era tiempo de partir para poder recibir la corona de justicia. Ayúdanos a estar preparados en esa acción, Padre. Gracias, Señor, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde.